automovilismo es el deporte más caro del mundo, ¿no? Sí, debe estar el automovilismo, el polo. O sea, yo creo que se invierte bastante poco en la imagen país, siendo que somos un país súper turístico dentro de todo, en la parte más de la fauna. Bueno, hemos intentado sacar crédito hasta con el Banco de Estado, con aval de Estado, con todos los números, de demostrar cómo se financiaba, pero en realidad fue una recesión bien bueno hoyo. Hola, ¿cómo están? Bienvenido al podcast de Mauro Castro. Hoy con un invitado especial, estoy muy contento porque tengo un joven que de seguro va a inspirar a muchas personas. Solo tiene 20 años y hoy en día compite, es piloto del automovilismo. Bienvenido, Nico. ¿Cómo estás, compadre? No, un gusto. Muchas gracias también por lo rápido que ordenamos el podcast. Pero no, un gusto estar acá, pocos días en Chile, pero súper movido. No, hoy en nuestro capítulo número 3. Así que, y en el video anterior se lo olvidó, los quiero invitar a todos, antes de partir esto, a que se suscriban al canal, porque además es gratis, así que solo tienen que apretar suscribirse, así que los invito a todos que no se olviden de suscribirse al canal. Oye, Nico, bueno, se dio rápido, te mandé un mail, porque obviamente te hablé por Instagram y me di cuenta que recibí muchos mensajes de seguro, así que te agradezco por la coordinación y por la buena onda de querer participar en este proyecto que estoy partiendo, que sé que el día de mañana vamos a poder grabar de nuevo y cuando ya esté capo, más crack aún, y esto va a estar también aún mejor, así que muchas gracias. No, un gusto y bueno, así es como tienen que ser las cosas, atrevidos, con confianza, e ir avanzando. Pero así va a ser, vamos a seguir avanzando. Ha sido una carrera larga, varios años. Yo partí cuando tenía 8 años en el automovilismo. De casualidad, ahora que se viene el 18 de septiembre, partí en las fiestas patrias. Estábamos aburridos con mi papá, íbamos a comprar carne para el asado, para celebrar con la familia. Y lo único que estaba abierto era un karting de arriendo. Justo había uno de niños, entonces fui y me di unas vueltas. Choqué la primera vez, se había quedado acelerado el motor. Me subí de nuevo y enganché con el deporte. Fui a una carrera del campeonato nacional que estaba en Lampa. Y desde ahí me compraron el primer auto. Pero antes de eso, no, nunca tu viejo te había llevado a ver carreras de auto, tu papá que no fue piloto, no trabajaba en auto, No, nada, la familia nada relacionado. nada que ver con los autos. Bueno, mi abuelo partió pintando autos cuando era joven, creo que a los 14 años. Pero siempre nos gustaron los autos, el diseño, pero nada vinculado al automovilismo. Soy el primer piloto de la familia, pero siempre nos impulsaron al deporte. He practicado fútbol, tenis, nación, atletismo, lo que uno se imaginara. Pero con el que de verdad enganché fue con los autos. Entonces empezamos a correr en karting, íbamos todos los fines de semana por la mañana antes de que llegara cualquier persona a entrenar. eh, Empezaba a sacar del colegio para ir a entrenar. Cada vez que llovía íbamos a entrenar, veíamos las carreras de Senna. Entonces él contaba que siempre iba a entrenar con lluvia. Y De hecho, empezamos, Senna se caracterizaba por correr con lluvia, ¿no? Era que era exactamente, muy bueno. pero al inicio también no era tan bueno. Y iba a entrenar todas las veces que llovía y terminó siendo uno de los mejores pilotos con lluvia. Oye, así para partir, o sea, tu familia, resumen, nada que ver con el automovilismo, Nada. nada, ni tú que te habían puesto carrera cuando chico, nada, de Jugaba, casualidad. hacía pistas en la casa de mi abuela, Oye, pero nada. simple casualidad, si ese karting no hubiera estado puesto ahí, quizás no te hubiera dado ganas y hubiera tenido que pasar un buen tiempo sin que te subiera ahí un karting. O sea, si es que ese karting no hubiera estado ahí, quizás nunca hubiera descubierto. Eh, Quizás sería futbolista, tenista. Ahora. Tenista, parece que le pegaba un poco el tenis, pero no me acuerdo de esa etapa. Oye, Nico, ¿y eso a los cuántos años tenías cuando fuiste al karting? ¿La Tenía primera? 8. Lo arrendaron, chocaste, Era los típicos jardín de riendo, nada especial. nada especial. Y me di unas vueltas y ahí empezamos en el campeonato nacional. eh, Cuando tenía 8 aún. Me acuerdo que esa fue la primera carrera que hice fue en Callejero, ¿Ya? en el Estadio Monumental. Y nos Callejero le llaman a correr en la calle, que arman una pista era en la calle. una pista en un estacionamiento que arman, ponen fardos alrededor, todo. Y nos fue bien. Luego empezamos a correr el campeonato nacional, empezamos a ganar, seguimos entrenando todos los días. eh, y al año ya fuimos a competir afuera. Como nos estaba yendo muy bien, entre ese bichito de la competitividad, fuimos a Argentina,
porque habíamos escuchado que los argentinos eran buenos y hicimos la carrera allá, nos fue muy bien también. En esa época estaban todos los jóvenes que en esa época estaba Colapinto, que era más grande, pues no he hecho otros pilotos, pero nos fue muy bien ahí. Entonces dijimos, no puede ser. Entonces fuimos a Estados Unidos. Algo no es normal, pero espérate. ¿Y tus viejos acá, que tú ibas a correr a los karting, era un karting arrendado? A mí en este podcast me interesa saber cómo lo hacen estos deportistas, cómo ha sido el camino que recorren, porque yo sé que, y ojalá yo espero que algún día un papá o un niño que le guste los autos y que no sepa esto diga, oye, ¿sabéis que puedo lograr hacerlo o no es tan difícil o es difícil, pero existe la manera de una persona común y corriente que fue un karting de arriendo, le gustó al hijo, pueda llegar? Entonces, ahí, ¿cómo lo hacías cuando partiste corriendo en Chile? ¿Los kartings se lo arrendaban, eran prestados? No, los karting de arriendo son para... Es una son carreras amateur básicamente, pero luego, Cuando fuiste más a la sí, competencia, ¿ahí cómo lo después hicieron? cuando entramos a las competencias, cuando fuimos a la primera carrera del campeonato nacional, conocimos unas personas y nos vendieron ese primer auto, que era un K80, en esa época era el auto para niños, Ya. y era una juguera, una cortadora de paso, el más penca que había ahí, pero era para partir, para empezar a entrenar. Pintamos el auto como mi abuelo pintaba, y lo pintamos rojo, con todas las marcas que estaban. ¿Significaba algo el rojo para ustedes, la familia, algo? No, pero era los jugadores ¿Ferrari? Ferrari. Claro, una aspiración. Sí. Y tenía el traje rojo, tenía todo rojo. Entonces empezamos a entrenar, llegamos al circuito que se arrendaba por el día, y así empezamos, paso a paso. Oye, y ahí uno toma clases o era, ¿cómo te acordáis que había algún profesor, algo que... No, al inicio partimos solos, luego entramos un equipo cuando empezamos a correr porque no teníamos ni idea de mecánica. De hecho, metíamos al inicio el auto, además entre medio de las rejas porque estaba cerrado aún en la mañana. Hacíamos la mezcla de lo que habíamos aprendido un poco cuando fuimos a la carrera, que era como un porcentaje de aceite, otro de encina, y lo único que hacíamos era bajar el auto de la camioneta. Yo no me cogía el auto, entonces mi papá lo tenía que sacar, lo subíamos arriba de los... No son los conos, pero son como esta Vaya, sí, sí, sí. para poder subirlo, engrasar la cadena y todo. Y lo echamos a andar y partíamos. No había ningún grado de mecánico o ingeniería entre medios porque no tenían ni idea. Mi papá aún no tiene ni idea. No confío que me aprieten neumáticos. Pero fuimos así, partiendo. O sea, podríamos decir que partiste a puro corazón y huevo y ganas de tu viejo, de tu familia, de apoyarte esta idea loca que tenías. Bueno, siempre nos impulsaron a hacer lo que nos gustaba. El deporte para la familia era un proceso de formación de un niño por los valores que hay detrás y todo. Entonces me impulsaban a ir. Me gustaba, me empujaban a ir más cuando podía. Parte de la parte de esa formación era ir temprano, hacer yo el bolso, encargarme de hacer las cosas yo. Muchas veces como era temprano, se me quedaba el casco a veces. Lo Y más me pedían, no, y se me quedaba el casco ahí. Y mi papá sabía, íbamos al circuito igual, que era 40, 50 minutos hasta llegar allá, porque está al otro lado de Santiago. Y básicamente empezamos como importante. a entrenar paso a paso. ¿Qué porcentaje le dais a tu formación de como niño el apoyo a la familia? Yo creo que al menos en el deporte, si es que uno no tiene a la familia detrás, es imposible para ser un deportista. Según tu experiencia, sin tu viejo que te haya llevado. Sí, porque cuando uno parte, los que te financian son los padres, la familia, son los que te llevan a las competencias, son los que te impulsan a entrenar. Si es que te frustras, son los que primeros que van a estar ahí detrás, especial cuando uno es niño. Entonces el apoyo de la familia es súper importante, pero también una cosa que aprendimos es hasta qué punto te apoyan, porque obviamente toda parte emocional, económica, la perseverancia, eso, la parte valórica, se tienen que estar súper metidos ahí para poder seguir avanzando. Pero luego en la práctica del deporte están los profesionales, son los que saben más del deporte. Y mi papá no tenía ni idea de mecánica, entonces desde ahí nunca se metió tanto a la parte deportiva, pero sí a la parte más del proyecto. Mm, Oye, Nico, y cuando me contáis que estáis entrenaste, o sea, partiste metiendo el auto a la mala, sin profesor, sin nada, entrenabais solo,
empezaste a mejorar, te fue bien en Chile, me dijiste te fuiste a Argentina. En esa parte, tu viejo, todo venía del bolsillo de tu viejo. Ahora que ya estás más grande, en un momento te dijo, y sabes que Nico, yo estaba re corto de lucas y hice un esfuerzo, pedí plata. ¿Han hablado eso con el tiempo y el esfuerzo que hubo detrás económicamente? Porque si bien tengo entendido, el automovilismo, y no sé si a ese nivel de karting, pero es súper caro para una persona normal, ¿o no? Tú venís de una familia, hablamos detrás de cámara, venís de una familia ultra normal, de esfuerzo. Sí, ha sido un proyecto que hemos ido juntos con mi papá todo el tiempo. Mis padres son separados, están separados y al inicio fue todo el bolsillo de mi papá, la familia, y que fuimos avanzando, amigos que nos fueron apoyando cuando teníamos que empezar a salir a correr afuera. Luego, cuando ya empezamos con más intensidad y a mi papá le empezó a ir mejor, se tenía que quedar en Chile y yo viajar solo, o me acompañaba alguien más porque él tenía que seguir trabajando acá. Y también era parte del ejercicio de hacerme crecer, porque mandar a un niño con 10 años solo Tremendo. sin la familia es difícil. Tú te das cuenta el amor de los padres, cómo es que al final ellos no lo están haciendo porque algún día van a dar lucas, nada, sino es porque el hijo sea feliz sin recibir a nada a cambio. Así lo hacen los papás, y yo encuentro tremenda esa historia. Bueno, mi papá también tiene algún cable pelado, porque le gusta lo que parece imposible, porque varias veces nos dijeron stop loss, el día del mundo más de startups, entonces le dijeron stop loss, aún cuando estábamos en la etapa de karting, porque ya se estaba volviendo muy caro, nos estaba costando seguir, no logramos levantar auspiciadores, eh, pero aún así seguíamos, entre medio pidiendo créditos, hipotecando la casa, todo para poder seguir avanzando. Y bueno, así fue resultando, entre medio, ya cuando estaba compitiendo fuera a los 13 años, después de un accidente preparando un mundial, fue cuando de verdad se dieron cuenta que me quería dedicar a esto, porque me fracturé clavícula, costilla, las manos, todo. Y el mundial era en 3 semanas. Y aún así, cuando trajeron los exámenes de la radiografía, dije no eran míos. O sea, me empecé a aplaudir de arriba Para demostrarlo. para demostrar que no eran míos. Estaba fracturado, sí o sí estaba fracturado porque... eh, pero ahí se dio cuenta que de verdad me gustaba el deporte. Y empezamos con un proyecto mucho más profesional, con un plan de cómo poder llegar ¿Esto estando en karting todavía? Esto es ¿Compitiendo en Argentina, no, Chile? esto ya estábamos compitiendo de Europa. ¿En qué momento, cuéntame, en qué momento estás en Argentina? ¿Te fue tan bien que te fuiste a Europa? Hicimos solo una carrera en Argentina y nos fue bien. Entonces nos dimos cuenta que el camino no podía ser por ahí. Si es que queríamos seguir avanzando y llegar más alto, tenemos que competir con los mejores. Aunque nos fuera mal, tenemos que competir con los mejores. Entonces fuimos a Estados Unidos, que era lo que estaba más cercano. Y ahí nos iba bien aún, clasificamos adelante, teníamos a veces buenos resultados y costaba más. Obviamente el nivel era más alto, en especial en la etapa de los más jóvenes, pero los que ganaban eran los europeos. Entonces hicimos varias carreras ahí, pero directamente pasamos a Europa. Seguimos compitiendo entre Estados Unidos y Europa y ya a los 12 años ya estamos 100% afuera, compitiendo en los campeonatos italianos, los europeos, que es la crema de crema del automovilismo en esa etapa. Ahí te fuiste a vivir o sea, viajabas de Chile a los torneos allá. Sí. ¿Tenías que llevarte Y auto? volvíamos. No, allá tú vas a un equipo. Ahí las familias tienen que pagarle un equipo que tienen el auto, tienen los mecánicos, ingenieros, todos, todo allá. Y tú viajas con tu casco, con tu indumentaria y corres con ellos. Esto no es como el fútbol que te vendrían, que te contrata un equipo y ellos te financian todos los viajes, todo. Aquí sigue yendo por tu cuenta. Aquí siguiendo por tu cuenta y a diferencia de otros deportes, el automovilismo es bien peculiar porque tú tienes que invertir, invertir, invertir hasta la etapa ya Fórmula 2, el MP2, eh, y de repente se ha vuelto a la página. Pero todas las etapas formativas uno las tiene que pagar, que es lo que hace también duro del deporte, es donde se va filtrando mucho deportista en ese camino. Debe haber una etapa, un porcentaje muy alto de gente que queda en la mitad del camino porque ya no le alcanza por lucas más que nada, ¿no? Pasa mucho, muchos quedan en la etapa de karting,
Y luego a medida que van pasando por Fórmula 4, Fórmula 3 o los prototipos, el MP3, el MP2, también hay muchos que van quedando ahí, porque no es que se vaya volviendo más fácil en el término económico, se va volviendo cada vez más caro, porque los autos son más sofisticados, los equipos son más grandes, los entrenamientos son más caros, los neumáticos. Entonces, uno se va quedando afuera en ese camino. Pero, como te mencionaba, a los 13 años, después del accidente, creamos un proyecto mucho más profesional detrás. Era justo en esa etapa de transición de karting a los Fórmula 4. Y cuando me fui a vivir a Inglaterra a los 13 años, justo llegó el COVID y el estallido social. En ese momento teníamos una empresa que nos auspiciaba y se bajaron en ese momento porque estaba duro para todos y no teníamos las lucas para seguir corriendo, entonces tuve que parar de correr 7 meses. Pero en esos 7 meses empezamos a buscar distintos mecanismos de cómo poder financiar mi carrera. Mi papá me había preguntado si es que prefería quedarme en Europa o volver a Chile. Yo dije que si había más chances de volver a correr, era desde allá. Obvio. Eh, y empezamos a buscar distintos mecanismos. Entre medio ya los retiros de la FP, que mi familia no los necesitaba, pero no alcanzaba ni siquiera para una carrera, ni un entrenamiento. Y me puse a tradear en cripto. ¿Sabíais? ¿Tomaste curso? Bueno, voy para allá. Empecé a tradear en cripto y hice un 25 por en 2 meses. Con eso me pagué varias de las carreras. Pero como llegué al mundo de las criptomonedas y como empezamos a crear esta empresa detrás, que fue con la cual financiamos toda mi carrera, de aquí hacia, o sea, de esa etapa hasta hoy, el día de hoy, fue que empezamos a contactar gente por LinkedIn. Entre medio fui conociendo a varias personas que hasta el día de hoy nos siguen apoyando, que nos ayudan a estructurar el proyecto. Y creamos esta empresa que tiene todos los derechos y imágenes económicos y conexos míos, negocios conexos, el cual invitábamos a inversionistas a ser parte de esta carrera. Y que cuál es el retorno, ellos se ponen con lucas, básicamente, y son accionistas de esta empresa, el cual cuando nos tratamos profesionales, recibe todos los contratos de la de las marcas, de los equipos, premios y de los negocios que se vayan haciendo entre medio, y luego se va haciendo estos los reparto de dividendos al final del O año. sea, tuviste que inventar tu carrera, traspasarla a ser como un tipo startup, o un emprendimiento, decir, esta es la forma que se me ocurre poder financiarme y ayudarme a hacer todo. Exactamente. Y empezamos a crear este modelo, pero en ese proceso que estábamos formándolo, nos contactó una empresa, una diamantera india, y que fue una experiencia igual bastante rara, porque fuimos a Milán, pleno COVID, estaba todo cerrado, tenemos una foto en el Duomo solos, yo y mi papá, y entre medio se sabían todos los números, todos los nombres, pero se empezaba a poner un poco más rara la conversación, entonces dijimos, mejor nos salimos, porque ya habían demasiados puntos raros en la negociación, pero ahí empezaron a mencionar el mundo cripto. Entonces ahí empecé a investigar y con eso me pagué varias carreras al inicio. Formamos esta empresa, empezamos a contactar gente a fines del ¿Cuántos 2022. años tenías ahí? Ahí 2022 tenía 18, 19. No, No, más chico. 17. Ya aprendiendo cripto, tú pensando en cómo financiarte tu carrera. Sí, con 17 años, todo el 2021 empezamos a financiar eso. 2022 logramos a pulso financiar la carrera, bien cortos. Y el 2023 ya estaba formado, o sea, al fines del 2022 ya estaba formada esta empresa, estaba buscando distintos inversionistas y teníamos que ya firmar los contratos para el 2023 con algún equipo, porque si no nos quedamos sin asiento. ¿Eso en qué categoría de auto? Eso era de los prototipos, el MP2, que son Le Mans Prototype 2. Y tenemos que firmar eso. Era un contrato ya mucho más grande de lucas que teníamos que pagar. Y no teníamos el financiamiento y dijimos, vamos, nos tenemos que conseguir las lucas nomás. Y empezamos bien machaca a contactar distintas personas a través de LinkedIn, reuniones, todo. Y tuve la suerte que justo fui a un evento de autos que se hace en Coegua y conocí al primer inversionista,
mío, que fue Martín Borda, que justo tenía un auto, un Alfa Romeo GTB DTM, que fue el único auto que me llamó la atención. Fui para allá, nos conocimos, le conté un poco sobre el proyecto, nos invitó a un asado, y dijo, ya me gusta, le gustó un poco la personalidad también, la historia que había detrás. Conocía ya a mi papá desde el pasado, cuando estaba saliendo de la universidad, y dijo, ya, vamos, pero primero quiero que conozcas a una persona que está en el mundo no, de las inversiones, de los fondos, porque finalmente es un fondo el cual se suma a esta empresa. Y desde ahí ambas personas nos fueron apoyando todo el camino. Luego conocimos a otro inversionista en el transcurso de años, las 24 horas de Le Mans, un chileno, de casualidad. Y con eso fuimos avanzando y nos permitió financiar todos estos últimos años hasta el día de hoy. Oye, Nico, ¿y qué? ¿Y el gobierno no? ¿Nunca pudiste optar, esto es de mi ignorancia, nunca pudiste optar a algún fondo como deportista, algo? Nos hemos intentado varias veces. Pues hemos intentado sacar crédito hasta con el Banco de Estado, con aval del Estado, con todo, con todos los números, de demostrar cómo se financiaba, pero en realidad una recepción viejo el hoyo. Oye, Nico, y una vez leí una entrevista tuya que decía que hasta existe la posibilidad, no sé qué es cierto, de si un día se te da la oportunidad que te apoye, poder nacionalizarte a otro país. ¿Qué tal cierto eso o lo tiraste más o menos en broma? Es que en realidad el objetivo mío es llegar a las grandes ligas y es yo llegar a lo más alto de automovilismo, y en realidad uno hay que hacer lo que se necesite para poder llegar hasta allá. Hoy día creamos esta empresa, hemos buscado inversionistas, pero si es que nos ofrece apoyo desde otros lados, bueno, en realidad hoy día desde el punto de vista de las marcas, hemos tenido mucho mejor recepción desde afuera que desde acá. Eh, no vería por qué no, al final del día uno siempre va a ser chileno, uno siempre va a tener la familia acá. Mi hermano, el Titín, que es fanático número uno, él es de Chile, y le gusta Chile. Em, pero podrías, Está dentro de las opciones, ¿no? Creo que al final al tu final, carrera tiene que estar primero sobre todo en la y, carrera lo que determina, porque si queda hasta la mitad, al final todo el trabajo da lo mismo. o sea, esto lo que me acabas de contar es cómo pudiste hacerlo para poder financiarte desde que te fuiste a vivir a Inglaterra desde los 13 años Sí, hasta ahora, hasta hoy en día, con esta exacto. forma. ¿Y qué es lo que te faltaría ahora en relación al financiamiento? A ver si alguien nos escucha que se entusiasme. ¿Qué faltaría más? Bueno, nosotros hicimos este fondo en 2 rondas. Básicamente el automovilismo es un deporte súper cruel. Bueno, para que la gente sepa, el automovilismo es el deporte más caro del mundo, ¿no? Sí, de estar automovilismo, el polo, bueno, no sé qué, las motos, porque al final Pero top 3 sí o sí debe sí, estar de los más caros. yo diría que top uno. Pero no sé si es que los astronautas se considera Deporte. deporte, pero si no, ese también está de lo... Claro, que un hijo tuyo te diga quiero ser astronauta, ¿cómo lo hago? Sí. Oye, entonces, para que lo escuchen, hoy en día es posible que un niño que tenga talento eh, y quiere competir en automovilismo, ya sea partiendo del karting, ¿qué le recomendarías tú que dirías en relación al financiamiento? O qué te gustaría dejar a ti un camino para que los niños puedan competir, para que otro chileno pueda salir? Mira, lo más importante para un niño es que tiene que ser niño en la etapa inicial. Uno puede hacer todo el esfuerzo mediático, crear la imagen de un niño, pero al final del día sigue siendo un niño. Tú puedes intentar armar una imagen en torno a él, pero no sabe qué es lo que le gusta. Lo más importante cuando partan con su hijo, en cualquier deporte en realidad diría, es que lo pase bien, que lo disfrute y que vaya aprendiendo en el camino, que fomentar mucha parte valórica detrás, que vaya creciendo y siempre estar atrás de él, pero haciéndolo crecer, empujándolo a que crezca, porque la parte mental en un deporte también es súper importante, porque después entra la presión, las angustias, los momentos que son más malos, pero tener ese tiempo de calidad con el hijo, y que sea tiempo de calidad no significa que va a ser siempre alegre, quizás en un momento te va a querer mandar a la chucha, pero eso es en la etapa inicial. Y
buscar uno con familia cómo poder financiarlos, cómo poder seguir avanzando. Como te mencionaba, al inicio fue entre amigos, familia, buscar créditos, la casa, lo que sea. Si es que uno de verdad quiere hacerlo y cree en el hijo. Y a medida que uno va avanzando, ya cuando es más grande, cuando tiene su personalidad, su propia personalidad, ir trabajando esa imagen, la parte de los auspiciadores. Pero desde Chile igual es súper difícil. En el caso del automovilismo, como es muy caro, los auspicios, los montos que se requieren para al menos poder financiar una temporada, se salen de la mayoría de las marcas en Chile. Y luego justificar el auspicio también es súper difícil. Pero ir creando un proyecto paso a paso, eh, quizás armar una empresa, ir adecuando lo que más nos acomode para poder ir avanzando. O sea, No hay un camino escrito de escrito. O cómo sea, hacerlo. un niño, alguien una familia que esté escuchando, existe la posibilidad hoy en día de, si no cuenta con las lucas, de poder arreglárselo como lo hiciste tú. Siempre está esa opción. Yo he tenido la suerte que he ido conociendo a la gente correcta en el minuto correcto. Hemos sido bien machacas contactando a distintas personas. LinkedIn debe estar lleno de contactos. Eh, Dejaste el ego de lado, como dicen. sí. Y bueno, la semana pasada estábamos, para hacer un ejemplo de cómo lo machaca que hemos sido. Estuve en Chile una semana porque tenía reuniones. Tenía que venir a Chile porque estábamos ahora cerrando los planes para el próximo año. Reuniones con marcas, auspiciadores, buscando distintos inversionistas. Luego tuvimos que ir a Atlanta, Texas, porque era las 6 horas de Texas, el campeón del mundo. Y el lunes siguiente fuimos a México. Teníamos 2 reuniones allá, una empresa grande y un fondo de inversión grande, que estaba metido en automovilismo ya hace varios años, con empresas mexicanas. Y luego el día siguiente a Chile, eso ya era martes por la noche, teníamos un evento con unos auspiciadores, AGS. Y luego reuniones durante la semana. Luego el fin de semana grabar eh, contenido. Bueno, fuimos a Patagonia, que también es uno de mis lugares favoritos. Y ahora de vuelta en Santiago a más reuniones. Y luego de vuelta a las carreras. Próxima semana tenemos las 6 horas de Fuji en Japón. Japón, próxima semana. Próxima semana. Oye, Nico, Medio reuniones también. para no saltarme el lado deportivo, te fuiste a Inglaterra, competí en karting. ¿Tu primera división cuál fue de automovilismo ya más después del karting? Después del karting yo pasé a los... Bueno, hay distintas etapas de karting. Uno parte en los karting, la mayoría de los pilotos parten bien jóvenes. Están los karting mini, que es entre los 8 a los 11 años. Después viene junior, que es 12, 13. Y después pasa a la etapa senior, que es el 14, 15. Y a los 15 años tú empiezas a entrar a las categorías de fórmula. Fórmula. Está Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2. Y justo cuando entré a los fórmulas, yo el COVID de estudio social. Perfecto. Está en Inglaterra. Y se estaba volviendo muy caro ese camino. Ya habían jóvenes hoy día que se gastan 1 millón de euros solo en la etapa de Fórmula 4. Los 2.5 en Fórmula 3, 4 millones o más en Fórmula 2. Entonces nos dimos cuenta muy rápido que esa carrera iba a ser inviable para nosotros porque no nos iba a alcanzar las lucas. Uno podía quemar todo, ahí quizás no iba a llegar a ningún lado. Entonces optamos por ir a la carrera de los prototipos. Cuando conseguimos las lucas, entrar a los LMP3, fui el piloto más joven en entrar a las categorías de resistencia general. Esto es lo que llaman el WEC. Esto era el campeonato europeo de resistencia, Perfecto. que va a la par en A la realidad par, del WEC. esto es resistencia, para la gente que no sepa, es las carreras que duran más tiempo Sí, desde 4 horas en adelante. y es el auto que recorre más kilómetros en ese tiempo, ¿no? Sí. Es el que hace la mayor cantidad de vueltas en 4 horas, aproximadamente. Y eso entre varios pilotos y todo. Y optamos por ir a la categoría WEC, o sea, el campeonato europeo, porque estaba mucho más barato. Y nos dimos cuenta que con el fenómeno de Drive to Survive, la Sería Netflix. iba a empezar a chorrear hacia otros campeonatos, porque estaba creciendo mucho el automovilismo. Y así fue. Entramos en el momento justo, en la categoría del M3, ganamos 3 carreras ese año, nos empezó a ir muy bien, quedamos segundos en el campeonato finalmente.
Fuimos a después la categoría del MP2, eso fue el 2023. Sacamos el podio en las 24 horas de Le Mans. eh, y eso nos puso en la vitrina en el automovilismo mundial. Ahí firmamos junto a Stellantis para todo el programa de desarrollo de Fórmula E. Firmamos junto a McLaren para competir en el Campeonato del Mundo de Resistencia en las categorías GT3, que son autos de turismo normal, como los hiperautos que uno ve en la calle. En la calle, hechos pero de carrera. enchulado. Sí, hechos de carrera. Y luego prototipos, el campeonato europeo y también de Estados Unidos, los regionales. Y fue un muy buen año en términos personales. Y luego, eso fue durante el 2024. Y luego, ya este año, como nos fue muy bien, hicimos muy buen trabajo en todo lo que fue Fórmula E, el campeón del mundo. Este año saltaron los Hypercar, que es la Máxima categoría del WEC. del web. Oye, Nico, cuéntame algo que yo creo que cualquier persona, cuando tú hablas de las 24 horas de Le Mans, que nosotros leemos algo, conozco, se turnan entre 3 pilotos, ¿no? Se pegan su siesta, duermen. ¿Cómo lo van haciendo? Cuéntame la interna de ese Le Mans que es tan famoso en todo el mundo. Bueno, básicamente, Se tienen que pa- llevar bien, me imagino, los sí, pilotos aparte. eso es un muy buen punto. Quedarse bien entre los pilotos es súper importante. Confiar en tus compañeros de equipo, en el equipo, es súper importante porque básicamente durante 24 horas tú haces 3 horas de corrido, después cambias de piloto. Al final le Ya. estáis pasando el auto con una posición a tu compañero, con una confianza. Oye, O hazlo igual o mejor. en una estrategia, seguir la estrategia, em, y tú te vas a dormir. Vas, te duermes, están los fisioterapeutas alrededor, están los entrenadores, los ingenieros, tú andas siempre con una radio, pero te vas a dormir. Y es posible dormir pensando que estás en una carrera de las más importantes del mundo, que tu compañero se está peleando un puesto. ¿Es posible dormir? En mi caso sí, parte del entrenamiento que uno hace es aprender a relajarse y irse a dormir, O a porque durante desconectarse. 24 horas, si tú no duermes, tu rendimiento baja. Y al final el automovilismo no es sobre ir rápido una vuelta, todos pueden ir rápido una vuelta, todos los pilotos a este nivel son buenos, pero es ese último detalle el que va marcando la diferencia. Cómo trabajas junto al equipo en la parte mecánica, con los ingenieros, en la estrategia, el trabajo que uno va haciendo a la pista, ser consistente y rápido durante 24 horas. Entonces uno entrena para poder estar siempre rendiendo al 100%. Yo lo vi en la serie que al final existen 2 pilotos por equipo. También creo que mucha gente aprendió de esta serie, empezó a interesarse más del mundo tuerca y al final no todos los, o sea, en todos los equipos no todos los pilotos se llevan bien. Y aquí al contrario, porque aquí van haciendo relevo con el auto, en un mismo auto el que corre todo el rato. Es el mismo que corre todo el rato. En el pasado tú podías cambiar el motor, hoy día no. Hoy día sacaron esa regla, tiene que ser el mismo motor, mismo auto. Eh, y cualquier choque, cualquier topón, un pit stop largo hoy día te puede costar la carrera. Quizás hoy día uno empuja más el auto que en un Fórmula 1 porque son súper confiables. Puedes empujarlo todo el tiempo. Si es que uno ve las 24 horas de Le Mans este año, estuvo verde casi toda la carrera. O sea, no hubieron incidentes. Y todos se iban empujando al máximo, constantemente. Entonces, tienes que confiar mucho en tus compañeros, hacer muy buen trabajo también de manera personal, poder rendir el máximo. Pero a diferencia de la Fórmula 1, esto es un trabajo en equipo. Los 3 pilotos se tienen que llevar bien porque están velando por un resultado En común. en común. Y ahí hiciste el año pasado, hiciste un tremendo resultado y este año partiste en la máxima categoría que es, Es, es la Hypercar. y ahí con la diferencia del otro es el límite de velocidad, el auto es... Todo cambia. Básicamente, la categoría Hyper, los LMP2 son autos estándar para todos y el equipo, junto a los pilotos, van preparando el auto para conseguir el mejor auto posible, pero con la base que te entregan. Luego en la categoría GT3, que es el McLaren, cada marca tiene su propio auto, pero son autos mucho más pesados, menos aerodinámica, menos potencia, que hasta los prototipos. Pero sí, la competencia ya es intentar maximizar tu propio paquete y puedes ir
desarrollando el auto a medida que va pasando la temporada. Puedes ir sacando nuevas actualizaciones. ¿Y ahora? Y en la categoría Hypercar es básicamente lo mismo que un Fórmula 1. Todos los años tú vas sacando nuevas piezas, nuevos sistemas, son motores híbridos, puedes ir ajustando el auto adentro, el setup, toda la parte mecánica tú la puedes ir ajustando dentro del auto. Como las Muchas configuraciones tienen. configuraciones, sí. La suspensión, alturas. ¿Qué tanto se meten los pilotos en el diseño del auto, en las mejoras? Al final es 100% en base al feedback que nosotros vayamos dando. La data te puede decir algo, pero también tiene que ser un auto que sea fácil de manejar para los tres pilotos. Cada piloto tiene distintos estilos de manejo, pone distinta cantidad de energía en el neumático. Por ejemplo, esto es un dato curioso. Ahora, para la última carrera, nos entregaron un nuevo sistema que podíamos ver cuánta energía poníamos en cada neumático en vivo. Y haciendo el mismo tiempo, yo ponía menos energía que mis compañeros. Entonces se preservaba más el neumático, pero me costaba más calentar el neumático. Entonces uno tiene que ir balanceando, ir cambiando el setup para acomodar al problema que tiene cada uno. O sea, súper es un deporte a la vez que uno piensa que el automovilismo es súper individual, pero en esta categoría donde estás tú en este estilo es súper en equipo porque al final la data te puede decir, oye, este auto lo hicimos con tal característica y tú te subís y la sensación tuya va a ser distinta a la de tu compañero y al del otro. Entonces, ese acuerdo común de ser tremendo también. Sí, generalmente pasa, pero lo ideal y también cuando un equipo está fichando a los pilotos, intenta elegir a los que manejan de manera más similar. Estás con un sudamericano en tu equipo, un argentino, Sí, ¿no? un argentino, sí. ¿Eso hace más fácil también un poquito la convivencia? En realidad lo mismo. Toda la comunicación es inglés. He estado con equipos más latinos, franceses, alemanes. Para mí es más fácil trabajar con británicos también. Lo más fácil para mí ha sido trabajar con los británicos. Entonces, en realidad, o sea, con los alemanes. Oye, Se habla un poco lo mismo. yo leí que estáis también como piloto reserva de Fórmula E. Esos son autos 100% eléctricos. Sí. Y si no me equivoco, hubo una fecha acá en Chile, ¿no? ¿O fue una exhibición solamente? No, se hicieron 3 fechas en Chile. Hicimos trabajo con Fórmula E. Intentamos traer la carrera a Chile. La Fórmula E es paralela a la Fórmula 3, 4, 1. No, hoy día hay 3 campeonatos del mundo que son las 3 grandes ligas en el automovilismo en pista. Ujú. Está la Fórmula 1, que es la categoría reina, es la que todos conocen, especial por Netflix ahora. Está el campeón del mundo de resistencia, que está paralelo, pero un poco más abajo en términos medios. Estamos hoy día en la categoría Hypercar, que hay 19 ex pilotos de Fórmula 1. O sea, la conexión es constante. Sí, entonces de los actuales estaba Magnussen, Grosjean, Mick Schumacher, que compitieron en la Fórmula 2 hace poco. Y luego estaba también la Fórmula E en paralelo, pero que están todos arriba de la Fórmula 2, Fórmula 3 y eso. Ah, son superiores a Fórmula Y ya son las categorías donde uno ya se torna profesional. En las categorías de fórmula, de formación, o el MP2, el MP3, uno no es piloto profesional aún, pero no está en ese proceso de poder llegar a las grandes ligas. Perfecto. Oye, Nico, ¿y qué tan real tus sueños es llegar a la Fórmula 1 o no? Está dentro de los objetivos, hay un plan para hacerlo. Hoy estamos definiendo planes para el próximo año y eso va a definir mucho cómo vamos a avanzar en eso y cuánto nos vamos a demorar. Pero hay un plan para hacerlo, nadie lo puede prometer. El automovilismo, aparte del talento, ¿Qué necesita Nicolás Pino, si te pregunto, para llegar a la Fórmula 1 hoy en día? hay distintas variables. De partida uno, cuando está en la Fórmula 1, representa una región, una cultura. Tener el apoyo de un país es súper importante porque eso te hace destacar sobre otro piloto que puede tener tu mismo talento. Luego están las espaldas que uno tiene detrás, las marcas que hay detrás. Por ejemplo, en el caso de Franco Colapinto, para hacerlo bien simple, él tiene a toda Argentina detrás. Son su hincha, representa a Sudamérica. Entonces eso le da un poder muy grande enfrente cuando va a sentarse frente a un equipo. Porque al final es un mercado también, es un negocio para los equipos. Luego tienes a las marcas que hay detrás. Hoy él tiene Mercado Libre, Globant, YPF, que lo apoyan. Hasta un cantante, o sea, hasta Jay Bizarrap creo que se metió con Lucas para poder ayudarlo. O sea, si tú me dijeras en porcentaje el talento versus
el apoyo y que sea interesante para la Fórmula 1, quizás si es de un país demasiado chico, aunque sea talentoso, no se va a meter, pero si tú me dijeras hay un porcentaje, ¿cómo repartir el porcentaje, la importancia entre el talento, la luca y el apoyo del país? Es Y que el el talento, si es que tú ya estás sentado con la oportunidad de poder estar en Fórmula 1, ya tienes el talento. Si es que ya llegaste hasta ahí, ya eres lo suficientemente bueno para poder estar arriba en Fórmula 1, porque hiciste una carrera larga. Y lo que marca la diferencia es esos últimos dos puntos que te mencionaba, que el deporte sea parte de la agenda de un país, que haya apoyo político detrás, o que esté constantemente mencionándose en Chile. No se consume deporte, se consume farándula deportiva. Eh, no se consume fútbol, es la farándula del fútbol o las cagadas que se mandan. Eh, las veces que se transmitió fue para los Juegos Panamericanos, pero fue algo que fue durante esas semanas y luego desapareció, o los Juegos Olímpicos, pero no es constantemente. Y lo único que le entregan a las personas es fútbol, pero si es que les están a consumir otro tipo de contenido, la gente lo ve. Para las 24 horas de Daytona, Chile está dentro de los top 10 países con mayor visualizaciones de la carrera. Las 24 horas de Daytona es el cuarto evento más visto en Estados Unidos. Y habían 266.000 visualizaciones sobre una hora conectadas con un piloto chileno. Entonces, la gente consume, pero no está disponible. Entonces, está tener la fanaticada detrás, que el deporte sea parte de la agenda de un país, que esté el apoyo político detrás. Al final, los deportistas son los embajadores de un país al mundo. Y hoy día en Chile no, no, no no hay tenemos, imagen, no hay mucha cultura aparte no hay mucho deportiva. y no hay imagen país. O sea, yo creo que se invierte bastante poco en la imagen país, siendo que somos un país súper turístico dentro de todo, en la parte más de la fauna. Eh, y además el apoyo de marcas detrás. Sea desde Chile o afuera, se requiere apoyo de marcas detrás porque es lo que te va a dar mejores espaldas. Carlos Sainz tiene a Santander, Galicia que lo apoyan detrás, que están con Ferrari y hoy día están en Williams. Franco Colapinto está con Mercado Libre, Mercado Libre. creo que Checo también se metió muy fuerte, claro, la compañía Claro, telefónica, tiene a ¿no? Carlos Slim atrás. O sea, es muy importante para el piloto que se meta una marca nacional del país, aparte del No, país, no solamente nacional, pero tener las espaldas espalda. grandes. O sea, el talento está. Si yo te pregunto, ¿tu talento está para estar en Fórmula 1? ¿Te creí el cuento o no? Sí, ¿Le podrías competir a los top? sí. O sea, es solo en base a entrenamiento. Uno se adapta al auto y sí, se puede. Oye, Nico, ¿y este año estáis compitiendo o el próximo vais a competir en paralelo la Fórmula E con el WEC? ¿O te vas a decidir uno por otro? Hoy día, bueno, como intentamos traer la Fórmula de Chile, no avanzó mucho por el lado político, no lograron levantar las lucas, entonces en realidad mi negocio no es ese. Hicimos las conexiones, pero luego Tú querías fomentar más que nada el sí, deporte no acá. podemos intervenir mucho más. Intentamos traer la Fórmula E, no se avanzó. También todo el mundo eléctrico no fue avanzando tanto como todos creían. Están veándose mucho más hacia los e-fuels, el mundo híbrido. Y el campeonato del mundo de resistencia fue creciendo muchísimo más. Hoy día debe ser los campeonatos más importantes del mundo. Entonces hoy día estamos con foco en la resistencia. Así que hay una oportunidad atractiva que nos acerque más a un objetivo hacia el futuro. Feliz, pero hoy día estamos enfocados en el West. Oye, Nico, y entonces la Fórmula 1 siempre tiene ojos mirando o los equipos, porque al final te tiene que fichar un equipo. Sí, pero esos ojos en realidad uno los va armando con las conexiones que va haciendo en el camino. Como hay tantos pilotos que quieren llegar ahí, en realidad es las conexiones que uno va armando uno que te permite poder sentarte Y sobre la mesa. político también todo. Es súper político. O sea, hoy en día un piloto de Fórmula 2 que le va bien también tiene las mismas posibilidades de un piloto de WEC a llegar a la Fórmula 1. Exactamente. Bueno, también le pasó a Nick DeVries, que hoy día está en el WEC y Fórmula E, que estaba compitiendo en Fórmula E, fue campeón de Fórmula E, saltó a la Fórmula 1. Eh, entonces sí, se puede. Mi- Michael Schumacher, que fue 7 veces campeón del mundo, estaba compitiendo en los GT1 en su momento, en WEC, antes de pasar a la Fórmula 1. Estaba con Mercedes ahí. Entonces,
Sí, Es posible. es posible. Oye, así que déjame invitado a todos los chilenos que te estén viendo y que todo apoyo sirve desde visualizar tus carreras, seguirte en tus redes sociales, apoyarte y también las empresas grandes que están detrás, también que se metan las manos al bolsillo y también te apoyen porque en Chile es muy difícil. No es solo meter las manos al bolsillo, hoy día lo estamos invitando a un proyecto, no estamos tiendo solo auspicio por la parte de visualizaciones, sino que tenemos todo un proyecto armado detrás que envuelve mucho más que solo el... Está buenísimo. Que solo darle unas lucas y chao, olvidarse, Sí, sino que se involucren en tu carrera. sí, exactamente. Oye, Nico, te quiero dar las gracias por compartir este momento conmigo, por contarnos sobre un poco tu carrera. Cuéntame también algo que se me queda, quiero saber la historia de tu hermano. Leí mucho que tú tenías un hermano que te diseña los cascos, que te ayuda, cuéntame eso. Bueno, no me diseño los cascos, pero el Titín, él tiene necesidades especiales, es fanático número uno, acompaña todas las carreras desde chico, va y a entrenar conmigo, hoy día ve las carreras por YouTube, porque es mucho más difícil viajar y además la intensidad es difícil para él, se cansa, pero es el fanático número uno, él nos conectó mucho con los niños, con la Teletón, eh, su colegio en Monac se inundó el año pasado cuando vino el temporal y pensamos cómo podemos hacer algo por ellos, hacer algo bonito también, conectar con las familias y el colegio diseñó el casco, Ah, el colegio, señor Car. el colegio de mi hermano, de hecho aparezco yo y mi hermano al lado del casco, lo diseñó y lo pintamos tal como lo diseñaron ellos. Y ahora ese casco lo usé durante varias carreras y se va a rematar y todo se va a ir para el colegio. Colegio, qué buena historia. Así que le mandamos un saludo a tu hermano entonces, que seguro fanático Sí, número uno tuyo, ¿no? sí, ve todos los videos, los repite, ve las carreras, me llama cada vez que pasa algo en la pista. Así que, En serio, entonces vamos a mandarle un gran saludo y a su colegio que se llama. Muna, Bueno, en Muna. perfecto. Así que gracias, Nico, por compartir tu experiencia, tu carrera. Ojalá más personas se inspiren y se atrevan, tal como tú, que dejen el ego de lado, la vergüenza y lo intenten para que así más deportistas salgan de nuestro país y se haga una cultura más grande también en Chile sobre el mundo automovilístico. Así es. ¿No? Un gusto y no, gracias a vos nuevamente por organizar todo tan rápido. Así que no, Gracias a ti. a disfrutar ahora. Gracias, compadre.